Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez. Soy su profesor de confianza, profe Otaku Latino, pero hoy vengo en rol como ingeniero. En mis redes sociales van a encontrarme como el ingeniero del swing. ¿Y por qué menciono esto? Porque en Colombia estamos celebrando el Día Internacional de la Ingeniería, debido a que así lo estableció el gremio de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM. ACIEM. Pero también hay otra fecha, que es el 29 de mayo, la cual reconocen la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Y tal vez algunos se pregunten, ¿por qué hay dos fechas que se celebran en Colombia así? Bueno, eso tiene una historia larga detrás, no me voy a detener a explicarla, aunque en esos días de mayo y junio yo publiqué un video sobre matemáticas en mi canal. Los invito a verlo. Está aquí en los videos. Es este. Entonces, este lo subí el 1 de junio. Entonces vayan a verlo. Igual lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Si lo quieren ver, es sobre sistemas de ecuaciones lineales. eh, con dos variables. Ahí utilicé algunas herramientas como ChatGPT, GeoGebra y Google Colab, que es la que vamos a ver en detalle el día de hoy. Y bueno, ¿qué nos trae precisamente este video? Pues que estamos en celebración del Día Internacional de la Ingeniería. Y la COFI, o sea, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, en uno de sus talleres en el año 2015, pues compartieron en una presentación que voy a dejar aquí el link. eh, Acá en el notebook de Google Colab también voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que lo revisen más en detalle sobre las preguntas que hacen en este examen como preparación para el examen de estado. Realmente este examen no es obligatorio, bueno, que yo recuerde, cuando yo lo presenté hace muchos años cuando estaba estudiando en la universidad, este examen, aunque no es obligatorio, sirve para repasar ciertos conceptos y pulir o mejorar ciertas habilidades antes del examen de estado, ¿sí? Que estos exámenes de EXIM los hacen terminando los primeros semestres de las carreras de ingeniería, al menos aquí en Colombia. No sé en otros países cómo es el asunto, pero entiendo que es así. No sé si ha cambiado la dinámica en los últimos años, porque estoy un poco alejado de ese gremio. Pero bueno, el objeto de este video es explicar algunos de estos ejercicios que vienen en estos exámenes, ¿sí? Entonces, como eh, si no estoy mal, ya han transcurrido los exámenes de IFES, Saber 11 y también vienen ahora en septiembre, si no estoy mal, el examen de Saber Pro. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre lo que es funciones, cálculo diferencial, cálculo integral, ¿sí? Entonces, eh, tenemos aquí esta gráfica, ¿sí? De esta función 1/x por logaritmo natural de x. Entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no? Que podemos confirmarla aquí en GeoGebra, que efectivamente esa es la gráfica de la función.
no tenemos ningún problema con hacerlo. Claro que en un examen, pues, no vamos a poder acceder a estas herramientas tecnológicas, por decirlo de alguna manera, pero la intención de, en mi caso, lo que estoy haciendo al utilizarlas, eh, en este caso para explicar estos ejercicios en este video, es porque sirven como ayuda complementaria para explicar la solución completa del ejercicio y por qué es esa la solución. Fíjense bien que la pregunta es de selección múltiple, pero con una sola respuesta correcta, ¿sí? Entonces, esa es la intención. Entonces, vamos aquí a definir la función. Listo, esta es. Entonces, si se fijan bien, eh, esta es la gráfica. Entonces, ya vamos a analizar qué es lo que nos están preguntando. Entonces, de la función f, ¿sí? Esta función f de x igual 1 entre x por logaritmo natural de x, se puede afirmar que es a continua, b impar, c creciente en el intervalo 0,1 o d decreciente en el intervalo 1 a infinito. ¿Sí? Son intervalos abiertos, como pueden ver. Entonces voy a dejar que ustedes pausen el video. Por favor, háganlo a conciencia, háganlo en serio. eh, y ya dense unos 5 minutos para pensar cuál puede ser la respuesta a este ejercicio y regresan después y vuelven a reproducir el video. Entonces, por favor, pausen el video y continuamos. Ok, aquí regresamos y entonces este es el desarrollo que yo hice. Acá pues utilicé el formato LaTeX y de Markdown acá en Google Colab para para representar esta información aquí matemática. Entonces tenemos que la función f de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de x. Hay un trucazo que aprendí de los cursos que vi hace un tiempo del MIT, ¿sí? En especial los cursos de cálculo sobre cálculo diferencial, más específicamente, que pues, cuando uno tiene un cociente, uno puede representarlo como en formato de exponente negativo, ¿sí? O sea, utilizando ese artificio algebraico, pues uno puede representar esta expresión como x por logaritmo natural de x, todo eso elevado a la menos 1, ¿sí? Porque está en el denominador, entonces como si estuviera elevado a un exponente negativo. ¿Por qué hago esto? Para que la regla de la cadena, o sea, cuando apliquemos la derivación de esta función compuesta, porque realmente es una función de este tipo, pues va a ser más sencillo derivarla de esa manera. Y no tenemos que recurrir a la regla del cociente, que es un poco más compleja que la regla del producto en derivadas. Y es por esa razón que lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, como ven, f'(x), que es la derivada de f de x, es igual a menos x por logaritmo natural de x a la menos 2, porque recuerden que aquí es como si bajamos este 1 acá, o sea, este 1 que tenemos acá, lo bajamos, si lo bajamos acá a multiplicar a la expresión, y pues nos va a quedar así, menos 1, aunque ese 1 no se coloca, pero pero está ahí, ¿no? Es evidente. Y este menos 2, ¿de dónde sale? Pues de restar a, a menos 1, 1. O sea, menos 1, menos 2. De acá sale esto, ¿sí? Este exponente negativo. ¿Sí? Así es como se aplica
la derivada en este caso, por la derivada de la función interna. O sea, estamos aplicando regla de la cadena, que es x por logaritmo natural de x. ¿Sí? Wow. Esto. Y bueno, ya tenemos que la derivada de esa función interna es la regla del producto. Es la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces aquí tenemos x' por logaritmo natural de x más x por logaritmo natural de x'. Entonces la derivada de x es 1, ¿sí? 1. ¿Por qué 1? Porque es como si tuviéramos x a la 1. Y si nosotros derivamos eso, este 1 va a pasar acá a multiplicar y este 1 se le va a restar 1, 1 menos 1, pues va a quedar x a la 0 y x a la 0 es 1, por esa razón. Listo. Entonces, el x por logaritmo natural de x'. Entonces, x, o mejor dicho, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Qué va a pasar aquí? Esta x con esta x se nos va a cancelar. Más logaritmo natural de x por 1, ¿sí? Que es logaritmo natural de x. Y nos va a quedar al final que esa derivada en general es igual al logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Esa es la derivada de esta función interna que tenemos ahí, la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a menos x por logaritmo natural de x a la menos 2 por logaritmo natural de x más 1. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte que tiene el exponente negativo? Pues la bajamos al denominador, entonces nos va a quedar al final menos logaritmo natural de x más 1 sobre x por logaritmo natural de x a la 2. Y ya, eso era todo el ejercicio. Igual lo vamos a comprobar, bueno, en este caso para calcular la derivada de f de x. Entonces, si x es igual a e, que pertenece al intervalo entre 1 hasta infinito, entonces nosotros podemos, eh, evaluar ese valor, el número de Euler en x, entonces nos va a dar que f' de e es igual a menos logaritmo natural de más 1, entonces logaritmo natural de e es 1, ¿sí? Entonces 1 más 1 es 2, y e en el denominador, e por logaritmo natural de e, logaritmo natural de e es 1 también, e por 1, e a la 2, e al cuadrado, entonces nos va a quedar todo que es menos 2 sobre e al cuadrado es menor que 0. Pues por este signo negativo, pues ya esto nos da la pista de que sí, efectivamente es negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la derivada, cuando la primera derivada de la función es menor que 0, quiere decir que esa función en ese intervalo es decreciente. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces aquí con la librería SciPy, que es una librería muy chévere de Python, que nos permite desarrollar matemática simbólica y nos permite ejecutar ciertas funcionalidades para cálculo también, y ecuaciones y funciones y todo esto. Entonces es lo que vamos a usarla para comprobar todo este desarrollo que ya hemos hecho. Entonces vamos aquí, ejecutamos esta línea de código, esperamos a que cargue todo el entorno aquí en el Google Colab. Entonces ahí lo que estoy haciendo es declarar una variable simbólica x y una variable de función f. Entonces acá lo que estoy haciendo aquí es definir una ecuación para la función f de x, ¿sí? Entonces este log x no es tan importante acá, que es un alias
eh, que, que usa la SciPy, pero es igual que el logaritmo natural de x. Entonces, son detalles. Aunque, pues, estamos hablando de lo mismo, logaritmo natural de x. Asuman lo que es así. Entonces, aquí lo que hacemos es derivar ambos lados de la ecuación para saber cuál es la derivada al final de todo. Y pues, efectivamente, nos da lo mismo, ¿sí? O sea, nos da esto. Pues, recuerden que pues en el denominador se puede distribuir esta potencia al cuadrado. Entonces va a quedar igual x a la 2 por logaritmo natural de x a la 2. Sí, es, es eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eh, que el intervalo va a estar definido así. O sea, va a ser un intervalo abierto por la izquierda eh, de 1 hasta infinito. Y el intervalo, y le vamos a preguntar que si contiene eh, el número de, o sea, la función de Euler evaluada en uno, o sea, es decir, e a la 1 que es o sea, el número de Euler como tal. Entonces, si ejecutamos esto, nos va a decir que sí, es verdadero. Sí, es el intervalo sí tiene a ese valor. Entonces, acá lo que hacemos es ahora evaluar en x para la derivada, ¿sí? Entonces nos va a dar efectivamente menos 2 sobre e a la 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que del lado derecho de la ecuación vamos, pues preguntamos que si es menor que cero, efectivamente nos va a decir que sí. Y bueno, la prueba de que es decreciente la función en ese intervalo es, pues como habíamos dicho, que eh, hay ciertas propiedades de las funciones que hay que revisar. Entonces, si asumimos que hay un x sub 1 igual a e, un x sub 2 igual a e al cuadrado, entonces si x sub 1 es menor o igual que x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor o igual que f de x sub 2. F de x sub 1 es igual a f de e, es decir, 1 sobre e por logaritmo natural de e. Ya sabemos que el logaritmo natural de e es 1, entonces e por 1, 1 sobre e es igual a e a la menos 1. Y f de x sub 2 es igual a f de e a la 2, es decir, 1 sobre e a la 2 por logaritmo natural de e a la 2. Entonces, eh, sí, entonces ahí por propiedades de los logaritmos, entonces sabemos que esto es igual a 1 sobre 2 por e a la 2, ¿sí? O sea, este 2 baja acá y se evalúa el logaritmo natural de y eso es 1, 2 por 1, 2, entonces ese 2 sale de ahí por e a la 2, el que ya teníamos ahí. Entonces, esto es igual a 1 medio por e a la menos 2, en realidad. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Entonces, tenemos x sub 1 igual a e a la 1, x sub 2 igual a e a la 2, aquí en términos de código. Entonces, le preguntamos que si x1 es menor o igual que x2, entonces le decimos que sí. El intervalo que ya hemos definido antes, ¿sí? O sea, de 1 hasta infinito, contiene e a la 2. Digo sí, o podamos haberle dicho x2 también, ¿sí? Em, aquí declaramos una variable left, o sea, como decir al lado izquierdo de algo. Entonces, evaluamos x1, o sea, a la 1 en x de la función que teníamos antes, la función original, ¿sí? Esta función. Entonces, le decimos que, ups, le decimos, eh,
esto y nos va a decir que sí, está en que el lado izquierdo es e a la menos 1 y el lado derecho, o sea, right, evaluado en x2, es decir, e a la 2 en la función, pues es 1/2 por, o un medio por e a la menos 2, ¿sí? Que está aquí pues ya simplificado. Entonces, le preguntamos que si el lado izquierdo es mayor o igual que el lado derecho, pues va a decir que sí, y pues podemos hacer la prueba también. Voy a agregar de una vez esto. Vamos hay una función de SciPy que es n mayúscula que nos permite evaluar en decimales pues los valores, ¿no? Que tenemos algebraicos. Entonces, como pueden ver, el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, ¿sí? O sea, 0,36 obviamente es mayor que 0,067. Y ya para terminar, lo más importante, aquí hay una función de SciPy que nos permite saber si una función es decreciente o no en cierto intervalo. Entonces, para esa función, en ese intervalo es decreciente, entonces me dijo sí que sí. Entonces, como ven acá, si nos ponemos a revisar en detalle la gráfica, o sea, pongámosle una asíntota en 1 para tenerlo más claro. Entonces sabemos que aquí, ¿qué pasa? O sea, pues la función va disminuyendo los valores en fx. O sea, cuando más alto sea el valor de x, pues menor va a ser el valor de fx. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros evaluáramos el límite cuando x tiende a infinito de esta función, pues tendería a cero, ¿no? Pero nunca sería el valor de cero realmente en la función. Acuérdense que una cosa es evaluar límites, o sea, una cosa es el límite, otra cosa es el valor que tiene eh, la función en un punto. ¿Sí? Entonces son conceptos distintos que están relacionados, pero lo que quiero que se fijen es que efectivamente de 1 hasta infinito pues, la función es decreciente, va disminuyendo sus valores. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la D, ¿sí? Y aquí pues les voy a dar unos enlaces también que me sirvieron para desarrollar este ejercicio y dar con una demostración más formal del asunto. Entonces, para que lo revisen. Está muy chévere. Entonces, la segunda pregunta nos dice, el área limitada por la curva de la gráfica de la función y las rectas x igual a 2, x igual a 3 y y igual a 0 es. Entonces, volvemos, o sea, la misma función que estábamos analizando en la anterior pregunta. Entonces, ya tenemos la gráfica. Entonces esto nos va a servir para resolver el siguiente ejercicio. Entonces ya no nos están preguntando por una situación en la que tenemos que usar derivadas o algo similar, sino que ya ahora lo que vamos a tener que hacer es aplicar cálculo integral, porque nos están preguntando por un área definida, es decir, una integral definida. Y eso es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces, aquí vemos que bueno, ya tenemos aquí x igual a 1, entonces es una asíntota. Entonces, si tenemos x igual a 2
y nos dicen x igual a 3, y igual a 0. Entonces tenemos que hacer zoom acá en esta situación. Tenemos que hacer zoom, un zoom aquí, ya, un zoom aquí. Listo, hacemos zoom acá en esta parte. Y es que se refieren realmente toda esta área, todo esto es el área limitada por esas asíntotas, bueno, esas rectas verticales. Y y igual a 0. O sea, nos están hablando de toda esta área que está acá, toda esta área. Entonces nos piden hallar el valor de esa área en unidades cuadradas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, el área bajo la curva de una función se define como la integral de entre a y b, a siendo el límite inferior, que en este caso es 2, ¿sí? Y b, que es el límite superior, que en este caso es 3. O sea, sería la integral de 2 a 3 de f de x, es decir, 1 sobre x por logaritmo natural de x por dx, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Tenemos que aplicar el método de sustitución. Entonces, en este caso, u vamos a asumir que es logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, derivamos esta función en términos de x, es decir, du sobre x va a ser igual a 1 sobre x, ¿sí? O sea, la derivada es inmediata. Y acá lo que tenemos que hacer es dejar la du sola, o sea, debemos despejarla para ya final, o sea, dx, como si estuviéramos multiplicando dx a ambos lados de esta ecuación, ¿no? O sea, realmente es una ecuación diferencial muy simple, ¿sí? Entonces dx se cancela acá y queda en el lado derecho de x sobre x y ese es du. Y el du lo tenemos que reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Dx sobre x, esto va a ser el du y este logaritmo natural de x va a ser el u, ¿sí? Entonces, la integral de 2 a 3 de u sobre u, es decir, va a ser igual al logaritmo natural de u de 2 a 3, es decir, el logaritmo natural del logaritmo natural de x entre 2 y 3, o sea, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural del logaritmo natural de 2. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ese es el área, ¿sí? De esa curva. Entonces vamos aquí a utilizar nuestra ayuda eh, programática con SciPy. Entonces definimos una variable a igual a 2, una variable b igual a 3. Al lado izquierdo eh, vamos a tener la integral definida de esta manera con esta función. Le pasamos como parámetro f de x y también acá esta tupla que vamos a tener con el símbolo x, ¿sí? En términos de la variable que estamos integrando, el límite inferior, el límite superior, y evaluamos con este método DOIT del lado derecho y efectivamente nos dio esto, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2. Esa es la respuesta correcta, es la D. ¿Ven? Es esta de aquí. Listo. Ya, lo resolvimos. Esto realmente no debería tomar más de 2, 3 minutos en un examen llegar.
dar con la respuesta. Igual aquí les dejo otros recursos, otros enlaces para que los revisen, que también me sirvieron para dar con esta explicación. Y la tercera pregunta va a ser la última de este video, pero no menos importante, que es, nos preguntan, el área limitada por la curva de la gráfica de la función, la recta y igual a cero en el intervalo 0, infinito, es... Entonces, esto es una integral impropia, ¿sí? Es otro concepto dentro del cálculo integral que hay que eh, entender. Entonces, para ese caso, entonces tenemos que entender una cuestión. Entonces, vamos a eh, dar esta asíntota, esta también la vamos a quitar y esta también la vamos a quitar. Entonces, esto lo vamos a borrar. Vamos a hacer un zoom acá. Bueno, y si ustedes se fijan, de 0 a infinito, de 0 a infinito, o sea, pero, a ver, es que realmente esta función, como pudieron ver hace un momento, tenía una asíntota en 1, ¿sí? ¿Por qué la asíntota en 1? Porque si nosotros evaluamos ese valor en la función original, pues nos va a dar una indeterminación en el denominador, ¿sí? Entonces es por eso, porque f, o sea, la cuestión es, creo que ya lo habíamos visto acá antes. No, no hemos evaluado la función en 1, pero podemos hacerlo. O sea, aquí podemos tomar esta parte, vamos a hacer la comprobación. X tan subs de x1. Ah, no, no. Esta no es. No, esta es que sería en la función. ¿Ven? Esto, aunque creo que ahí abajo ya está. mm, espérenme aquí. Ah, bueno. El área limitada por la curva de la gráfica de la función. La recta y igual a cero es, ok, no, se refiere a, a la integral. Claro, es la integral de la función que teníamos anteriormente. Entonces, aquí lo que hacemos es, ok, claro. Quiero hacer una prueba acá con un punto. Aquí. Uy, bueno, ya es lo que quería mirar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta función que corresponde a la integral de la anterior?
Ya voy a hacer la explicación porque aquí nos dan cuatro opciones. Logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2, infinito o indeterminado. Entonces, nosotros tenemos ya la integral de 1 sobre x por logaritmo natural de x, ¿no? Entonces ya la integral definida la vamos a encontrar, pero la integral indefinida pues también, o sea, sale pues de inmediato por el desarrollo que tuvimos en la anterior pregunta, ¿sí? Entonces es la integral ¿de qué? De 1, o sea, de 1 sobre x por logaritmo natural de x por dx es igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x, ¿sí? Esa es como la integral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues yo hice la prueba con SciPy, ¿sí? Hice la prueba acá, eh, evaluando esta integral impropia de 0 hasta infinito de esta integral. Entonces, pues el lado izquierdo y evalué el lado derecho, no está definido, o sea, sale not as a number, o sea, me sale como una indeterminación, pero es por eso que eh, nos están preguntando por, o sea, realmente es toda esta área, o más bien, o sea, mejor dicho, es que no, es que hay un tema acá y es que eh, que igual ahí va a haber una asíntota en x igual a 1, y entonces el área, bueno, va a ser, es complicado, porque no podemos limitar el área en esa curva que vemos ahí en la gráfica de la función. Entonces, o sea, sabemos que el logaritmo natural de x es mayor que 0. Si nosotros aplicamos propiedades de la exponenciación, tenemos que e a la logaritmo natural de x es mayor que e a la 0. Por lo tanto, x es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función es 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, yo eh, utilicé esta función que es continuous domain. Le pasé como parámetros la función f de x, la variable simbólica la que estamos trabajando, que es x, y el dominio o el conjunto de los reales. Entonces, bueno, acá nos dice que, bueno, porque no habíamos ejecutado esta línea de código. Entonces, ahora sí debe funcionar. Nos da 1 hasta infinito. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos con el intervalo de 0 a infinito? Pues igual nos va a dar lo mismo, porque realmente no está definida la función de 0 a infinito, porque hay una asíntota en x igual a 1, como pueden ver, ¿sí? Entonces, acá, eh, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser menos infinito. Y el límite cuando x tiende a infinito de esa función, pues va a infinito. Por lo tanto, pues el logaritmo natural de logaritmo natural de x igual a 0. Entonces aplicamos otras propiedades de la exponenciación. Esto nos va a quedar logaritmo natural de x igual a 1, ¿sí? Luego, e a la logaritmo natural de x es igual a e a la 1, por lo tanto x igual a e.
Entonces acá comprobamos con la función solve, ¿sí? Entonces acá ejecutamos estas líneas de código: a igual a 1, b igual a sol en la posición 0, ¿sí? Left igual a integral evaluada en fx entre x a b. Entonces la integral impropia, entonces vamos a tener que el límite cuando atiende a 1 por la derecha de a hasta e de esa función va a ser igual a todo esto que tenemos acá. Límite a cuando tiende a 1 por la derecha de logaritmo natural de x evaluado entre a y e. Entonces tenemos que el logaritmo natural, todo esto es 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el límite de a cuando tiende a 1 por la derecha de esta función ya evaluada, pues va a ser, no sé, entonces ahí pues se hace un poco álgebra: menos infinito, menos por menos da más, o sea, pero bueno, es igual a infinito. Recuerden que el logaritmo natural del logaritmo natural de es logaritmo natural de 1, o sea, porque esto es 1, es decir, igual a 0, ¿sí? Entonces, hacemos esta comprobación, lado derecho, evaluando esa integral, pues nos va a dar infinito, y acá de e hasta infinito, vamos a evaluar esa integral impropia por este segmento. Entonces, límite de b a infinito de la integral de a b de esa función va a ser igual al límite cuando tiende a infinito del logaritmo natural de x de a a la b. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando tiende a infinito del logaritmo natural de menos logaritmo natural del logaritmo natural de que esto es 0. Entonces nos va a quedar límite cuando tiende a infinito el logaritmo natural del logaritmo natural de eso es igual a infinito. Y claro, recuerden eso, ¿no? Eh, entonces esto va a ser igual a infinito. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la C, ¿sí? Que nos dieron acá. O sea, realmente, o sea, esa integral va, aunque no la pudimos evaluar directamente, o sea, pero, pero usando estas deducciones de, de las integrales impropias en esos intervalos, pues nos dio que este era infinito ¿no? Entonces, como ven, o sea, de 0 a infinito no puede ser evaluada esa función porque no es, o sea, en 0 no está definido el área eh, bajo la curva de esa función, ¿sí? Pero de 1 hasta a infinito, pues sí se podría decir que hay un área, pero esa área pues no es limitada, o sea, realmente tiene este valor. Entonces, bueno, pues espero sus opiniones y comentarios debajo del video. Todos sus comentarios son bienvenidos. Y eso era lo que tenía para compartirles. Igual aquí también les voy a dejar estos enlaces en el notebook para que los revisen. Y bueno, les deseo a todos mis colegas un feliz Día Internacional de la Ingeniería. Sea cual sea la profesión de ingeniería, ejerzámosla con buenos valores, principios éticos y ejerzámosla con mucho compromiso y responsabilidad de lo que estamos haciendo en nuestras labores
y nuestros aportes a la humanidad, ¿no? Esa es la cuestión y ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy. Entonces, cordial saludo para todos. Se despide de ustedes el ingeniero del swing. Bendiciones.